¿Qué labor viene cumpliendo el personal de salud? Exclusivamente las enfermeras y enfermeros que están ahí, como siempre decimos, en primera línea. Lo estuvieron con el COVID. Muchas personas que se dedican a esto fallecieron, ¿no? Pero están allí, ¿no? Luchando contra las enfermedades, esta vez luchando contra el dengue. Pero también se las expone. Se las expone, ¿por qué? Porque tienen órdenes y contraórdenes. Se las expone cuando no se le da los requerimientos o no se le da los implementos y no se le da pues toda la logística para poder realizar una buena labor. Y obviamente los pacientes llegan desesperados y al no ver qué hacer y al no recibir el apoyo que se necesita, muchas veces están expuestas a todos estos maltratos. Pero para analizar el tema de cómo se está manejando el tema del dengue, tengo aquí yo a la decana nacional del Colegio de Enfermeras, la señora Josefa Vázquez. Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, encantada de estar acá con ustedes en esta bella región de La Libertad. Bueno, hablar del dengue definitivamente pues es una situación, es una emergencia sanitaria, es una situación, este brote ha rebasado realmente toda expectativa o toda medida de control. Este año, 2023, tenemos a nivel nacional más de 70.000 casos de dengue. Exacto. Y creo que acá en la región más de 2.000. Lamentablemente, pues, no ha habido una respuesta, yo creo, inmediata. Han habido inundaciones en el norte, creo que acá también, y quizá el gobierno regional, el gobierno local no ha tenido las medidas inmediatas para atender. Y esto pasa también porque, lo tengo que decir, nosotros como país, nuestro sistema sanitario es muy débil, no está fortalecido y eso se visualizó en el COVID. Y el personal que fue contratado para atender la emergencia del COVID, que de una u otra manera ha brindado atención desde el año 2020 y 2021, fue despedido. Entonces hoy tenemos déficit de recursos humanos sumado a que tenemos personal de salud y bueno, hablando de enfermeras que también fueron despedidas en la seguridad social. Claro. Y eso, la brecha de recursos humanos es mucho más grande y eso no permite brindar una calidad de atención, sumado a que definitivamente pues no hay protocolos y están que se pelotean al paciente, se queda o se va, ¿no? Y más aún cuando se intenta manejar políticamente la enfermedad. Exactamente. O sea, esto agrava más aún todo el panorama. Exacto. Eso no puede ser. Yo creo que las enfermeras hemos estado en primera línea desde siempre y seguimos trabajando, no tenemos horario, trabajamos las 24 horas del día y creo que merecemos respeto, consideración y en este momento yo creo que el país debe declarar el dengue como una emergencia sanitaria. Porque necesitamos inyectar dinero no solamente para recursos humanos, sino también en insumos para que los pacientes que llegan, sobre todo fortalecer el primer nivel, porque es ahí donde se tiene que hacer algo de contención. Claro. Y evitar que los pacientes lleguen ya a la parte de hospitalización. Eso lo hemos aprendido con la pandemia del COVID, o sea, lo aprendimos, ¿no? Nos costó muchas vidas. Cuando recién las autoridades se dieron cuenta, decían, no podemos todos centralizar los hospitales, ¿no? Hay que comenzar a hacer este anillo de contención, fortalezcamos los centros de salud, coloquemos carpas, hagamos campañas itinerantes para que realmente el que necesitara vaya ya a estos hospitales de gran dimensión. Pero, y usted lo acaba de decir claramente y no necesitamos, creo, ser especialistas en salud, ese es el criterio elemental de cualquier persona. Pero ¿qué se hace cuando el gobernador, por ejemplo, de La Libertad sale y dice abiertamente a través de los medios de comunicación, me acabo de reunir y he dado la disposición, la orden de que todos los pacientes con dengue vayan referidos al Hospital Regional o Belén, que son los hospitales grandes acá en Trujillo, y ya no existan los intermediarios, sino que todos sean atendidos allí? Y cuando al día siguiente se le pregunta al gerente de salud por el despropósito que había hecho el gobernador, ¿qué hace el gerente de salud? Tartamudea. Literal, tartamudea y no sabe qué decir. Cuando se sabe que esto no va, entonces estas contradicciones en un momento de muertes, de contagios, de enfermedad, de dolor, estas contradicciones matan finalmente y generan desconfianza y es terrible para una sociedad. Bueno, efectivamente, pues el COVID que nos ha debido dejar una enseñanza, una lección
no ha servido creo que para nada, porque incluso el presupuesto en salud es menor. Y yo creo, con todo el respeto que se merecen los gobiernos regionales, que son muy importantes porque gestionan y gerencian, o deberían gestionar y gerenciar la salud pública de su región, tienen que coordinar en todo caso con sus directores regionales, porque justamente los directores regionales son médicos y son ellos los que deberían dar el anillo de contención. Y yo creo que, tratándose del dengue, la historia y la atención en todos los países, los antecedentes, que se tiene que trabajar en primer nivel. Exacto. Si una persona tiene dolor de cabeza, tiene malestar, tiene fiebre, inmediatamente tiene que acudir a un centro o puesto de salud más cercano a su domicilio, porque es ahí donde va a recibir la primera atención, no esperar que el paciente se empeore y que llegue en malas condiciones a un hospital, porque va a haber hacinamiento de pacientes y se va a visualizar la carencia mucho más, ¿no? Efectivamente, tenemos un cuadro, Walter, ahí que nos ayude también casos de dengue del Perú, ya a nivel de las regiones del Perú, en la semana epidemiológica número 19. Ahí lo tenemos, estos hasta la semana epidemiológica número 19. Y ahí vemos pues los casos, ¿no? Piura, con un nivel de casos ya diagnosticados de 19.729 casos. Es la primera región con esta gran cantidad de casos de contagios de dengue. Tienen 176 hospitalizados y ya llevan 12 fallecidos. Pero ojo con esto, miren su porcentaje de letalidad. Su porcentaje de letalidad apenas llega al 0.06%. Miren, 0.06%. Miren ese grado de letalidad tan pequeño, pese a que tienen una gran cantidad de casos, 19.729, y un gran número de hospitalizados. Pero su grado de letalidad, o sea, de muerte, es mínimo. Tiene 12, si bien es cierto, 12, pero para la gran cantidad de contagiados, 12 es bajísimo. Fíjense en La Libertad. En La Libertad tenemos 2.796 casos confirmados, 2.796 casos. Tenemos 92 hospitalizados, o sea, 92 personas hospitalizadas. Piura, con todas estas lluvias torrenciales, tiene 176. Nosotros, que apenas llovió un día, y esto llovió apenas 4 horas, si bien es cierto, se desbordaron las quebradas, pero Dios gracias, solo llovió 4 horas. Imagínense cómo estaríamos si hubiéramos soportado las lluvias de Piura y Lambayeque. ¿Cuántos muertos tendríamos? Pero en fin, acá en La Libertad tenemos 92 hospitalizados, pero ya tenemos 3 personas fallecidas. Y esta tarde se ha confirmado la 4ª persona, o sea, tenemos 4 personas fallecidas, 4 personas fallecidas. Y por lo tanto, nuestro grado de letalidad es mayor que el de Piura, 0.11%. Esto evidencia, señora Josefina, pues que las estrategias utilizadas, al menos aquí en La Libertad, no han funcionado. Efectivamente, yo considero que ya es momento que la región La Libertad se considere en emergencia sanitaria, porque si no se considera en emergencia vamos a incrementar los casos. Estamos a pocos días del Día de la Madre, un poco dirigirme a las madres, que nos encantan las flores y todo, pero es un caldo de cultivo el agua, incluso el agua transparente, si la dejamos al aire libre, también se convierte en un caldo de cultivo para la multiplicación del mosquito, así que a prevenir. Creo que este problema nos tiene que convocar a todos y sobre todo a las autoridades. Las autoridades tienen que sentarse a coordinar y a tomar medidas decisivas para que no haya más casos acá en La Libertad que lamentar, sobre todo 4 casos es bastante, ¿no? Es bastante. Terrible. ¿Qué le diría también al personal, solo exclusivamente a los enfermeros y a las enfermeras que están allí, una vez más, en esta primera línea? Bueno, yo quiero aprovechar que el día de mañana, 12 de mayo, es el Día Internacional de la Enfermera, para dirigirme a todas las enfermeras del mundo, del Perú y también en particular de La Libertad, para en primer lugar felicitarles por su trabajo. Como decana nacional me siento orgullosa de tener más de 111.000 enfermeras a lo largo y ancho del país brindando salud
a los peruanos y peruanas y decirles que no bajen la guardia, que trabajen como siempre lo han venido haciendo en primera línea para llevar salud y que sí pedirle a las autoridades que cuiden al personal de salud. Exacto. Que protejan. Las enfermeras estamos expuestas a riesgo, estamos expuestas también a ser víctimas de violencia física y sexual, muchas veces por trabajadores de salud, que las cuiden dándoles equipos de protección, dándoles insumos de calidad, porque la salud es lo primero en un país y yo considero que si tenemos autoridades que cuidan a sus trabajadores, que protegen a las enfermeras, vamos a tener una salud pública mejorada y vamos a disminuir las tasas de mortalidad y de letalidad en la región. Efectivamente, y solamente estamos hablando de la tasa de letalidad del dengue, pero ojo, también tenemos información de que está aumentando las muertes maternas. También están aumentando las muertes maternas también en nuestra región. Y eso, si bien es cierto, el dengue nos lleva a los reflectores a esta enfermedad, pero hay mujeres que están muriendo, ¿no? Que deberían dar a luz y que pierden la vida. Y hay que mirar eso también. Efectivamente, ¿no? Las políticas públicas tienen que mirar al ser humano de manera integral y sí es cierto, la mortalidad materna pues tiene como causas directas la muerte por hemorragias, por trastornos hipertensivos, por infecciones, y creo que las dos primeras son las que priman en nuestro país y la libertad ha tenido incremento estos últimos 6 meses de muertes también maternas, ¿no? Así que hay que trabajar, sobre todo desde el primer nivel, para diagnosticar, para hacer un control prenatal efectivo, adecuado a nuestros pacientes y identificar de manera oportuna algunas complicaciones que se pueda referir a la paciente de manera oportuna. Señora Josefa Vázquez, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y nada, pues hacemos extensivo también el saludo pues a las enfermeras que celebran su día el día de mañana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Josefa Vázquez, decana nacional del Colegio de Enfermeras, estuvo conversando con nosotros en torno pues a esta crítica situación que atravesamos del dengue. Nos vamos a una pausa y regresamos porque nos vamos a ir a Piura. Ahí también están pasando re mal con el tema del dengue. Vamos a traer la información también en torno a esta región muy golpeada por esta enfermedad. Pausa y volvemos.